Vamos a continuar con el tema de los procesos. Como vimos en la clase pasada, ya comenzamos a ver el procedimiento del proceso ordinario y, y también el procedimiento en general que tienen prácticamente todos los procesos. La clase pasada vimos el tema de la demanda, de los requisitos de la demanda, y vimos que en el tema de la demanda el código es bastante riguroso porque la idea es que los procesos inicien bien, de tal manera que el tribunal sepa cuáles son los hechos, cuál es la prueba que se ofrece, qué es lo que la parte pretende que se declare en sentencia. O sea, la idea es que el proceso comience bien para evitar atrasos durante el curso del procedimiento. Vamos a suponer, para seguir con la clase, que el abogado ha presentado una demanda correcta, una demanda que cumple los requisitos que establece el Código Procesal Civil. Bueno, si esa demanda se presenta correctamente, el tribunal va a dictar una resolución que se llama el auto inicial. O sea, la primera resolución del proceso que le da curso a una demanda es lo que se conoce como el auto inicial. Entonces, si la demanda es admisible, el tribunal dicta el auto inicial que contiene varias cosas, ¿verdad? Y en esa resolución se dice que tiene por establecida la demanda contra Juan y además esa resolución, entre varias cosas que contiene, tiene lo que se conoce como el emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? Concederle audiencia al demandado, en el caso del ordinario son 30 días, concederle audiencia al demandado para que conteste la demanda en el plazo de 30 días. Hay un tema y es que, bueno, en esa resolución el tribunal debe indicarle cuál es el plazo en que debe contestar y debe indicarle la forma en que debe hacerlo y las consecuencias en caso de que no conteste a tiempo. ¿Cuál es la forma en que debe hacerlo? Está en el artículo 37 del Código Procesal Civil, que dice cómo puede ser cómo debe ser la contestación de una demanda. Bueno, científicamente hablando, desde la perspectiva procesal, se entiende que el emplazamiento se materializa cuando la demanda se notifica al demandado. O sea, si yo soy demandado, se entiende que el emplazamiento se configuró, que se materializó en el momento en que a mí me notifican. ¿Ya? Emplazar es dar plazo. Pero ese plazo, ese emplazamiento, ese plazo que se da, los efectos de esa resolución que da plazo, se configuran a partir del momento en que a mí me notifican la demanda. Por eso el Código Procesal Civil establece en el artículo 36.2 unos efectos del emplazamiento, ¿verdad? Y si vemos el 36.2, vemos que el Código Procesal Civil clasifica los efectos del emplazamiento en procesales y en materiales. ¿Qué son los efectos procesales? Bueno, el emplazamiento tiene unos efectos que tienen que ver con el procedimiento, con el proceso desde su perspectiva procedimental, digámosle. Vamos a ver primero los efectos procesales, que están en la parte final del artículo 36.2. Dice el código, son efectos procesales, dice, prevenir al tribunal en el conocimiento del proceso. ¿Qué significa prevenir al tribunal en el conocimiento del proceso? Bueno, eso tiene relación
con aquel artículo 7.2 que vimos en Procesal Civil 1, ¿verdad? Que se refería a prevenir en el conocimiento. ¿Se acuerdan? Que ese artículo servía para el caso en que habían dos jueces competentes. Entonces se le atribuía la competencia al que previno en el conocimiento. ¿Cuál es el que previno en el conocimiento? Lo dice el 7.2, ¿verdad? Previene en el conocimiento el que notifica la demanda primero, ¿verdad? Eso dice el, Profesor, eso dice el hay una, 36.2. Sí. perdón, hay una compañera que dice que la acepte, Rosana Zúñiga. Qué raro, es que ya no estoy aceptando. Yo ya con el sistema de la U pueden entrar directamente. No, yo no tengo aquí probabilidades de aceptar nada. Bueno, yo ahí le escribo, gracias, profe. Sí, dígale que ya no tengo que aceptar, ya está, ya es abierto para que entren. Todos. Entonces les decía que, entonces, un efecto procesal es que a partir del momento en que se notifique, si hay discusión entre quién es el juez competente, será competente quién, el juez que previno en el conocimiento. ¿Cuál es el juez que previno en el conocimiento? El juez que notificó primero la demanda. Pero después dice el artículo, el inciso 2 de los efectos procesales, que el emplazamiento tiene como efecto sujetar a las partes a la competencia del tribunal si el demandado no la objeta. O sea, a partir del momento en que a mí me notifican una demanda, si yo no alego falta de competencia, quedo comprometido a continuar defendiéndome y a continuar actuando en el proceso que me acaban de notificar. Ese es un efecto procesal que en el código que está destacado. Pero miren, el código dice 2 efectos procesales, pero en realidad aquí pudiéramos haber hecho una lista muy grande, porque hay una serie de efectos procesales que no están en el código. Otro efecto procesal que tiene el emplazamiento es que el demandado tiene que tomar una decisión. A mí me notifican una demanda, tengo que tomar una decisión. Bueno, ¿qué hago? ¿Contesto, no contesto? ¿Qué hago? O sea, tengo un efecto procesal es que me atribuye una responsabilidad con el proceso, ¿verdad? Porque te voy a contestar. Y si no contesto o contesto extemporáneamente, tengo consecuencias que vamos a ver después. ¿Estamos? Y el emplazamiento, o sea, la notificación de una demanda, tiene efectos materiales. ¿Por qué se llaman efectos materiales? Porque los efectos se dan en el derecho que se está pretendiendo hacer valer. Vean que el primer efecto material que tiene el inciso A del 36.2 es que se interrumpe la prescripción. O sea, si a mí me notifican una demanda de un derecho que estaba a punto de prescribir, a partir del momento en que me notifican la demanda, ya ese derecho no prescribe, se interrumpe la prescripción y yo puedo ser condenado a pagar lo que me están reclamando. Y el código en el inciso A establece ahora una cosa, una idea que no tenía el código de 1990. Dice, la interrupción de la prescripción se mantendrá hasta 36.2, hasta la sentencia definitiva. Esto no lo tenía el código. O sea, que mientras esté pendiente el proceso, la prescripción está interrumpida. O sea, no hay prescripción mientras el proceso esté en curso. Ustedes están llevando procesal penal y ustedes verán que en penal se da la circunstancia de que estando el proceso en trámite puede prescribir la acción penal, porque así está establecido en lo penal. Bueno, en materia civil, con el código nuevo, ¿verdad?, se dispuso
que mientras esté pendiente el proceso, nada prescribe. Claro, si la demanda es declarada inadmisible después del emplazamiento, la interrupción de la prescripción se tiene por no operar. Ok, otro efecto material del emplazamiento. Bueno, puede ser que a mí me demanden reclamándome una obligación que no tenía plazo para cumplirla. Obviamente ya tiene un plazo muy largo, pero nunca le pusimos plazo en el contrato. Bueno, el código dice que si se trata de una obligación, bueno, no dice, pero esa es la idea, que no tiene plazo, la notificación de la demanda implica constituir en mora al demandado, salvo que por ley ya estuviera en mora. ¿Qué significa estar en mora? Bueno, que la obligación a lo que yo me comprometí ya es exigible. Y yo, debiendo haber cumplido con la obligación, no cumplí. Estoy en mora. ¿Verdad? Otro efecto material del emplazamiento. Impedir que el demandado haga suyos los frutos de la cosa si fuera condenado a entregarla. Yo demando a una persona a la que le vendí una finca cultivada de café. La demando para que me devuelva la finca porque al final nunca me pagó el precio de la venta. Ah, pero resulta que la persona, mientras dura el litigio, saca café y saca café y saca café. Bueno, este inciso C dice, notificado el emplazamiento, el demandado tiene que comenzar a guardar café o a guardar dinero del café que produce, porque si la demanda que yo planteé la declara con lugar, tiene que devolverme la finca con todo el producto del café que haya obtenido durante el tiempo que duró el litigio. ¿Por qué? Porque él produjo sin derecho. Él sabía que tenía que devolverme esa finca, tuve que esperar hasta que una sentencia lo dijera y en esas circunstancias el código concede esos efectos materiales al emplazamiento. Yo no sé si quedó claro. El emplazamiento se materializa con la notificación del demandado. A partir del momento que se notifica al demandado, se producen estos efectos procesales y estos efectos materiales. En definitiva, el emplazamiento es un acto procesal muy importante. ¿Estamos? Seguimos. Le mandé la filmina, ¿verdad? La presentación que estoy siguiendo yo para dar clase. Sí, correcto, profesor. Por si tienen algún mecanismo para seguirla. Ustedes saben lo que yo hago. Yo tengo una computadora chiquitilla aquí y aquí llevo la filmina y aquí voy dando la clase. Si alguno pudiera hacer eso o con un celular o con lo que sea. Con el celular les queda muy bien. Esas presentaciones están muy bien. Qué raro. Seguimos. Ok. Una vez que se produce el emplazamiento, sí. Kevin, no lo escucho. No le escucho, Kevin. No se escucha, Kevin. Bueno, voy a continuar. Una vez que se produce el emplazamiento, o sea, que el demandado ha sido notificado, el demandado puede asumir varias posiciones frente a esa demanda notificada. Puede guardar silencio, no decir nada. Puede aceptar los hechos y negar la pretensión, que puede ser
muy probable. Yo puedo decir que todos los hechos son ciertos, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, y decir sí, pero yo ya le pagué. Acepto todos los hechos, dependiendo cómo vengan redactados, pero niego la pretensión. Puedo negar todos los hechos y negar la pretensión, que es lo normal, ¿verdad? Cuando se contesta una demanda, rara vez se aceptan hechos. Se niegan los hechos y se niega la pretensión porque no queremos que condenen a nuestro cliente. ¿Se puede allanar parcialmente el demandado? Y se puede allanar totalmente. Vean, el concepto allanamiento, que no, en este caso no tiene nada que ver con entrar rompiendo puertas, sin nada que ver. El concepto allanamiento en procesal civil tiene una única connotación. El allanamiento implica única y exclusivamente aceptar la pretensión. Si yo niego los hechos y acepto la pretensión, me allano. Pero me allano porque acepto la pretensión. Si yo acepto los hechos y niego la pretensión, aunque haya aceptado los hechos, no es allanamiento. Porque allanarse es única y exclusivamente aceptar la pretensión. Y esa pretensión yo la puedo aceptar total o parcialmente. Listo. Vamos a ver contestación de la demanda. La contestación de la demanda, como ustedes ya lo han leído, está en el artículo 37 del Código Procesal Civil. El tema es que de la contestación de la demanda, podemos, en relación con la contestación de la demanda, podemos decir varias cosas. Primero, contestación es sinónimo de responder, ¿verdad? No es sinónimo de oposición. Yo puedo contestar una demanda y no oponerme. O sea, no siempre que se contesta hay oposición. Y los requisitos de la contestación de la demanda están en el artículo 37.1. ¿Y qué es lo que dice el 37.1 a grandes rasgos? Dice que cuando yo contesto una demanda, debo darle respuesta a todos y cada uno de los puntos que contiene la demanda. Yo, cuando contesto una demanda, a veces me llama la atención porque hay abogados que se inventan partes de una demanda que no existen. Bueno, que no existen, no, sí existen porque están ahí. Partes de una demanda que el código no establece, ¿verdad? Entonces, el código establece que hay que hacer un encabezamiento en la demanda y después hacer una relación de hechos. Pero resulta que hay abogados que ponen demando a tal y tal y tal y tal y después ponen preámbulo. O sea, ustedes no encuentran en el código en ninguna parte donde diga que el abogado haga un preámbulo. Ni encontrarán ninguna parte en los requisitos de la demanda del 35 que vimos en la clase pasada que diga que el abogado tenga que hacer un resumen o una sinopsis que le ponen, ¿verdad? O cosas ahí, le ponen títulos y hacen cosas. Claro, cumplen con todos los requisitos, pero ponen esas cosillas ahí, interesantes. Bueno, entonces yo cuando contesto una demanda, como yo contesto hasta los suspiros que ponen en la demanda, yo pongo sobre la supuesta sinopsis, sobre el supuesto preámbulo. Claro, entenderán que ya voy peleando, ¿verdad? Yo respondo a todo. Respondo hasta el encabezamiento, le respondo si es posible. Porque si en el encabezamiento vienen mal identificadas las partes, también digo algo. Respondo a todos los hechos. Respondo a los fundamentos de derecho. Me opongo a la prueba que no me sirva a mí.
En realidad eso es lo que dice el 37.1. Si la contestación de la demanda no está como lo dice el código, el tribunal le va a prevenir al demandado que cumpla con, le va a indicar qué defectos tiene la contestación y le va a prevenir que los corrija. Si el demandado incumple esa prevención, el tribunal, digamos, deja de contestar un hecho, el tribunal puede en sentencia tener por admitidos los hechos sobre los que no se haya dado respuesta en forma expresa. ¿Estamos? Vamos a Bueno, hablar... mire, Sí, me queda una pequeñita duda, es que, bueno, en lo que usted está diciendo, e incluso en el libro, se habla de que la contestación de la demanda no es sinónimo de oposición, sí. pero me llama un poco la atención porque el código solo tiene como título contestación negativa de la demanda. Sí, porque el código se refiere a la contestación, el código se refiere a la contestación negativa. Lo otro que yo les estoy diciendo es una perspectiva doctrinaria. ¿Ya? Ah, ok, perfecto. El código le interesa que usted, si usted contesta negativamente la demanda, diga, bueno, conteste como dice el código. Si usted contesta Como dice el código. positivamente, contesta como usted quiera, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pero ahí dice el código que debe indicar si acepta los hechos, si los acepta con variantes o rectificaciones y toda la... Como dice el 37 punto. Bueno, jóvenes, vamos a hablar de un tema muy interesante. Ahora que me levanté fue que andaba buscando en mi biblioteca un libro que quería enseñarles, pero no lo encontré, no sé dónde está, en la biblioteca, no se los pude enseñar. Vamos a hablar del tema de las excepciones. El tema de las excepciones es un tema viejo, digámosle. El procesalista Oscar von Bülow, que escribió un libro allá por 1800, que lo andaba buscando porque lo tengo aquí, pero no lo encontré, es el creador de la teoría de las excepciones. Esta teoría de las excepciones es interesante porque hay algunas personas que se dedican al estudio del derecho procesal que entienden que este tema de las excepciones ya es un formulismo, ya es una complicación que no debería existir. Voy a explicar qué es el tema de las excepciones. Las excepciones se clasifican en excepciones procesales y excepciones materiales. Así las clasifica el código actual. Esa no era la clasificación que tenían en el código de 1990. El código de 1990 tenía una clasificación complicada porque se hablaba de excepciones previas, mixtas y privilegiadas. Esa clasificación respondía más que todo al momento en que podían interponerse las excepciones. Y había una confusión, había una nomenclatura de excepciones complicadas porque, por ejemplo, entre las excepciones habían excepciones procesales y excepciones materiales. Perdón, entre las previas
Había excepciones procesales y excepciones materiales. Las previas había que alegarlas en los primeros 10 días del emplazamiento, ¿verdad? Después, las mixtas eran excepciones, o las excepciones de fondo, perdón, eran excepciones materiales, todas. Y entre las privilegiadas, que se llamaban privilegiadas, habían procesales y materiales. ¿Cómo estaba estructurado el tema de las excepciones en el Código Procesal Civil de 1990? O respondían a esta idea. Respondían a esta idea. Vamos a ver. Si un proceso está comenzando, me notifican la demanda, pensó el legislador de 1990, y yo alego en los primeros 10 días la excepción de prescripción, que era una previa, pero además material, y yo alego la excepción de prescripción, el tribunal resuelve primero la prescripción y ese expediente se acaba ahí. Declarado prescrito el derecho, se acaba ahí y eso implica economía de tiempo. Y así pensaba el legislador en relación con una lista de excepciones previas que eran 10 previas. Caducidad, cosa juzgada, un montón. ¿Cuál fue el efecto que tuvo la regulación de 1990? Funesta. ¿Qué pasó? Que los litigantes alegaban como previas las 10 excepciones cuando contestaban una demanda. En los primeros 10 días, ¿verdad? Alegaban las previas. El tribunal tenía que ir resolviéndolas porque, digamos, no podía resolver prescripción si no había resuelto competencia. Tenía que ir resolviéndolas ahí, acomodándolas, y resulta que un proceso, solamente resolviendo las previas, mientras iba al tribunal y mientras iba a la sala, cuando era una excepción material, se llevaba 6, 7 años. Solo resolviendo las previas. O sea, el sistema, por muy buenas intenciones que se tuvieron, no funcionó. Cuando redactamos el Código Procesal Civil, nosotros eliminamos esa forma de regular las excepciones. ¿Y qué hicimos? Simplificar la cuestión. ¿Van a haber excepciones procesales? ¿Van a haber excepciones materiales? Sí, pero todas se alegan con la contestación de la demanda. Todas. Y ahí el tribunal las va a ir resolviendo de acuerdo con la normativa que hasta el momento yo puedo decir que un proceso ordinario en este momento ya tengo procesos ordinarios con sentencia dictada en 1 año. Por mucho que el litigante contrario alegue un montón de excepciones, el tribunal si hay que rechazarla, la rechaza y no tiene muchas posibilidades de recurrir. Después lo vemos con más detalle. Ok. Quienes van siguiendo la presentación, ¿verdad? Y quienes no importa, yo voy a decirlo. Podemos ver que se puede dar una definición de excepciones procesales y de excepciones materiales. Podemos decir que una excepción procesal es una fórmula sintética para alegar un defecto de la demanda, un defecto del proceso o un defecto del procedimiento. Esa es una definición mía, ¿verdad? Por eso es que está perfecta. Una fórmula sintética para alegar un defecto de la demanda, del proceso o del procedimiento. Estoy vacilando, ¿verdad? Ya me conocen. ¿Por qué una fórmula sintética? Porque con una palabra yo digo, con 3 palabras yo digo, falta de competencia. ¿Qué estoy diciendo cuando digo falta de competencia? Estoy diciendo, bueno, lo que yo quiera decir, porque alguien que fundamente una excepción de falta de competencia puede escribir una página fundamentándola.
Cuando yo alego falta de competencia, le puedo decir al tribunal, mire, señores del tribunal, usted no es competente por razón de la materia por esto y por esto y por esto. No es competente por razón del territorio por esto y por esto y por esto. No es competente por razón de la cuantía por esto y por esto y por esto. Y no es competente por razón del grado por esto y por esto y por esto. Y además le pongo un montón de libros de autores para adornarme y decir un montón de cosas. Pero vean que cuando digo falta de competencia, ya con esa fórmula brevísima, ya doy la idea de qué quiero alegar. Y lo mismo pasa cuando alego excepción de litis consorcio necesario e incompleta. ¿Se acuerdan? Y lo mismo pasa cuando alego excepción de litis pendencia. O cuando alego cosa juzgada. Por eso, es una fórmula breve, sintética, para alegar un defecto de la demanda del proceso o del procedimiento. Y podemos dar una definición que no es mía, ¿verdad? Porque ya esa sí no es mía, porque está en el mismo código, de lo que es una excepción material. ¿Qué es una excepción material? Una fórmula sintética para alegar un hecho impeditivo, modificativo o extintivo del derecho del actor. Y este es un ejercicio que yo hago en las clases presenciales y que ahora no lo voy a poder hacer porque obviamente tenemos problemas de comunicación fluida. ¿Qué es un hecho impeditivo del derecho del actor? Mediante una excepción yo alego un hecho que impide que al actor le concedan en sentencia lo que está pidiendo. Falta de derecho es un hecho impeditivo. El juez no le puede conceder al demandante lo que está pidiendo porque lo impide el derecho. Es un hecho que no tiene amparo legal. Pero también puedo alegar un hecho modificativo. Alguien me demanda, me está pidiendo 100 y yo alego la excepción de pago parcial y le digo al tribunal en 2 palabras, pago parcial, que yo no le debo al demandado 100, que en sentencia modifique lo que él está pidiendo y que no le dé 100, que le dé 50, porque ya yo le pagué 50. El hecho de que yo le haya pagado 50 sustenta una excepción de pago parcial y sustenta un hecho modificativo del derecho del actor. Y puedo alegar un hecho extintivo del derecho del demandante. Supongo que ya todos estarán pensando en un hecho extintivo del derecho del demandante. ¿Cuál podría ser? ¿Qué es un hecho extintivo del derecho del demandante? ¿Cuál podría ser? ¿El pago? Sí, Cumplimiento de la obligación. ¿Pago? ¿La caducidad? Caducidad, pago, prescripción. Vean que pago, prescripción y caducidad son excepciones materiales. Hay quienes dicen que las excepciones no deberían existir. Si yo le quiero decir al juez que la obligación está prescrita, ¿por qué tengo que alegar la formulita excepción de prescripción? ¿Por qué simplemente no le digo al tribunal, mire, el derecho que me están reclamando está prescrito y no tengo que utilizar esa fórmula excepción de prescripción? Pero bueno, son tecnicismos que necesitamos los abogados, que necesitan los médicos, ¿verdad? Porque de algo hay que vivir, hay que cobrar por los tecnicismos de las excepciones procesales. Y una demanda sin excepciones, sin alegar, una contestación de una demanda en la que no se le dan excepciones, se ve como poco
como se ve como sin estilo, ¿ah? Sin estilo de abogado. A mí me gusta porque yo soy un enamorado del derecho procesal, entonces a mí me gusta el toquecito este de las excepciones, ¿verdad? Porque se ve elegante el escrito cuando dice excepción de procesal, excepción tal, y uno se siente un abogado fino, ¿verdad? Poniendo excepciones. Seguimos. El Código Procesal Civil abandona el sistema de excepciones previas que causaron dilaciones indebidas en el proceso costarricense. Claramente se tuvo una muy buena intención con las previas, pero que por cierto se copiaron de la legislación italiana. El sistema ese de las previas se copió de la legislación italiana, pero no sirvió, el sistemita no funcionó. El código clasifica las excepciones en procesales y materiales. Una clasificación lógica que hace el procedimiento sencillo. Si usted tiene que alegar algo sobre el procedimiento, alegue una excepción procesal. Si tiene razón, se corrige el procedimiento. Si no tiene razón, se le rechaza la alegación con fines dilatorios y se continúa con el procedimiento. Si usted no quiere que en sentencia declaren una sentencia a favor de su cliente, alegue una excepción material. Fundaméntela y convenza al tribunal de que efectivamente quien lo está demandando no tiene derecho a que le concedan en sentencia lo que está pidiendo. El Código Procesal Civil, en su inteligencia, ¿verdad? Porque es un código con una gran inteligencia, no hace una lista de excepciones materiales. Si ustedes buscan en el 37.3, solo hay una lista de excepciones procesales, nada más. Ahí está la falta de competencia, el acuerdo arbitral, el litis consorcio necesario incompleto, la indebida acumulación de pretensiones y la litis pendencia. Listo. Una lista de excepciones procesales, nada más. Ustedes no van a encontrar en todo el código una lista de excepciones materiales. ¿Por qué no hay una lista de excepciones materiales? Porque los hechos que yo podría alegar para decirle al juez que no conceda un derecho son infinitos. Puedo alegar pago, puedo alegar prescripción, puedo alegar falta de derecho, puedo alegar falta de legitimación, puedo alegar non adipleti contractus, puedo alegar exceptio doli, puedo alegar exceptio mala fidei, puedo alegar nulidad como excepción material que está contemplada en relación con los contratos. Puedo alegar infinidad de hechos y bueno, para muchos de esos hechos ni siquiera hay un nombrecito corto para llamarle excepción. No podía haber una lista. La exceptio doli y la exceptio mala fidei son excepciones que se alegan en materia comercial, en tratándose de títulos valores, por ejemplo. Por si alguno no las había oído hablar, para que no crean que aquí yo estoy hablando ya en latín, una cosa así. Vamos. Les dije que hay una lista de excepciones procesales. Bueno, esa lista de excepciones procesales no elimina la posibilidad de invocar otros defectos como la falta de capacidad
la defectuosa representación o cosa juzgada. Si ustedes hicieran una comparación con el Código de 1990, encontrarían que la falta de capacidad, la defectuosa representación y la cosa juzgada estaban conceptuadas como excepciones procesales en el Código de 1990. Resulta que en este código no están como excepciones procesales. Cuando yo le doy clases a los abogados viejos, cuando yo les daba clases a los abogados viejos y comenzaba la clase diciendo, bueno, comenzaba un curso completo diciéndole, este código es perfecto. Si alguno encuentra un defecto, me lo dicen. Y si me convencen, aceptaré que tiene un defecto. Claro, era una forma de picarlos para que comenzaran a buscar defectos. Y algún día un litigante viejo se acercó y me dijo, ya encontré un defecto en el código. Ah, ¿de verdad? Obviamente yo estaba seguro de que no tenía razón, ¿verdad? Ustedes saben cómo soy yo de egocéntrico. Me dice, tiene un defecto. No tiene como excepciones procesales la falta de capacidad, la defectuosa representación ni la cosa juzgada. Y entonces le dije lo que les voy a decir a ustedes. Vean, la lista de excepciones que está en el código, obligatoriamente hay que alegarlas con la contestación de la demanda. Obligatoriamente. Por eso están en esa lista de excepciones procesales. Resulta que en un proceso, la falta de capacidad, la defectuosa representación o la cosa juzgada puede ser una cuestión que se suscite en cualquier momento. Si nosotros poníamos esos tres institutos como excepciones procesales, obligábamos al litigante a tener que alegarlas obligatoriamente, valga la redundancia, en la contestación de la demanda. Y no queríamos eso. Nosotros no podíamos permitir que en algún proceso se dictara sentencia por un formalismo, se dictara una sentencia a pesar de que había un defecto de falta de capacidad. Una persona que se volvió, tiene una demencia después de que el proceso llega muy avanzado, por ejemplo. O que se dictara una sentencia con una defectuosa representación que surgió después. O que se dictara una sentencia con una cosa juzgada que se suscitó mucho después de que se dio la contestación. ¿Qué hicimos? Dejamos la falta de capacidad, la defectuosa representación y la cosa juzgada libres. Como el jugador de fútbol que lo dejan que juegue donde quiera. Para los que les guste el fútbol. Así dejamos esas excepciones libres. Claro, hay que alegarlas con seriedad cuando corresponda. Pero quedaron ahí libres para que sean alegadas no necesariamente con la contestación de la demanda. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Hace falta la aprobación presencial de decir si estoy entendiendo, de verles la cara cuando yo sé que no están entendiendo. Pero bueno, si no lo dicen es cosa de ustedes. Seguimos. No se enlistan las excepciones materiales, ¿verdad? Ya lo dije por qué. Ok. Todas las excepciones procesales y materiales se deben alegar al contestar la demanda y en forma razonada. A pesar de que la palabra prescripción por sí misma diga muchas cosas, uno como abogado litigante tiene que fundamentar. Tiene que decir, alego prescripción. Este derecho es un derecho de naturaleza mercantil. El plazo de prescripción en materia mercantil, el plazo máximo es de 4 años.
como consecuencia, si esta obligación se hizo exigible en tal fecha, a la fecha en que me notificaron la demanda, ¿se acuerdan? Porque lo que interrumpe la prescripción es la notificación de la demanda. A la fecha en que me notificaron la demanda, esta obligación estaba prescrita. Solicito que se declare con lugar en la excepción de prescripción en sentencia y se condene el demandado a pagar costos. Ustedes saben que yo acabo de ganar un asunto donde me fijaron en costa, ¿saben cuánto? 174 millones de colones. Seguro me están viendo como que fuera millonario, yo ya, ¿verdad? Bueno. Me imagino que eso se gasta también con los peritos y todo. ¿Qué? Eso se gasta no solo entre los abogados, sino también entre los peritos. No, solo honorarios de abogado. Solo eso. Ah. Todo eso es mío, los 174 millones de colones. Resulta Perfecto. que tú... ¿Ah? ¿Qué ven? No, nada. Qué dichoso, digamos, qué envidia o alguna cosa así. Bueno, No te puedes. ¿Ah? Bueno, felicidades. No digan qué envidia ni qué dichoso. El dinero no produce la felicidad. Pero cuando se va, se la lleva. Qué salado, entonces. Bueno, para que ustedes vean lo que es esta profesión. A mí no me van a pagar ni un 5 de los 174 millones. Porque el demandado al que le ganamos el asunto no tiene un 5. Está totalmente en quiebra. Esa es una anécdota para el recuerdo. Profe, pero en algún punto se lo tendrá que pagar si quiere volver al mercado o a funcionar mínimamente. No. Si es una sociedad que está en quiebra, simplemente la sociedad se muere y ya está. Hacen otra sociedad y ya. O sea, no hay forma de cobrar eso. Para que no crean que es que estoy presumiendo. Esto da a esta profesión, ¿verdad? Esas cosas da. Pero yo estoy muy contento por la sentencia porque te gané. Bueno, ya no voy a seguir hablando. Mis condolencias en todo caso. Profe, pero una consulta. ¿Qué? ¿Quién estaba hablando? En este caso, cuando es yo, Dayana Matamoros. Hola, Dayana. Profe, ¿Sí? en ese caso, hola, cuando es una sociedad, cuando es una persona, ¿no es en sociedad? Peor todavía, porque una persona que no tenga nada, no, ¿con qué le paga? Por ejemplo, ustedes me demandan a mí, me pueden ganar un pleito por los millones que sea, y a mí no me van a encontrar nada. Yo no tengo nada. Eso se hace, ¿verdad? Pero bueno, no les voy a enseñar. Los romanos no tenían este problema. Bueno, digamos, ya nos salimos del tema. Qué raro. Seguimos. Vean, estamos claros que tanto las excepciones procesales como las materiales hay que alegarlas con la contestación de la demanda. Estamos claros. Lo que pasa es que dice el código, lo que es también lógico de acuerdo a lo que hemos venido viendo, que es posible interponer excepciones materiales hasta en la audiencia de pruebas. Ojo, aquí hay una excepción, siempre y cuando esas excepciones materiales se sustenten en hechos nuevos, ¿se acuerdan? O hechos de nueva noticia. Un hecho nuevo suscitó una excepción material. Por ejemplo, nos pusimos de acuerdo el demandado y yo hicimos una transacción después de que ya contesté la demanda.
No pude haber alegado transacción porque yo no había contestado la demanda. Como la transacción se dio después de haber contestado la demanda, alego un hecho nuevo, señor del tribunal, mire, ayer hicimos una transacción y aquí está la excepción material de transacción. O puedo sustentarla en un hecho que jure no haber conocido antes. Pero ya vimos que el simple juramento no es suficiente. La otra parte podría demostrar que es un hecho que yo conocía y que no es cierto que no lo conocía. ¿Estamos? Ok. Hay unas excepciones, y estas sí se llaman excepciones, que se pueden alegar hasta antes de que inicie la alegación de conclusiones. ¿Ustedes saben qué es la alegación de conclusiones? Es lo que se hace al final del proceso. Cuando ya se tramitó todo el proceso, le dan la palabra a un abogado. Ustedes lo ven mucho en las películas norteamericanas, ¿verdad? Que al final terminamos llorando de la elocuencia del abogado, de lo lindo como termina, y eso determina al jurado a resolver de determinada manera. En Costa Rica hay abogados... Los final statements. ¿Ah? Los final statements. Ajá. Bueno, esas son las conclusiones. Yo puedo alegar excepciones materiales hasta antes de que inicie la etapa de conclusiones. No, perdón. Esas excepciones las puedo alegar hasta antes de que inicie la etapa de conclusiones. ¿Cuáles son esas excepciones? Bueno, cosa juzgada, transacción y caducidad. Esas excepciones son las que en el Código de 1990 se llamaban privilegiadas. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el privilegio? Que se podían interponer ya casi terminando el proceso. ¿Por qué esas excepciones se pueden interponer ya casi terminando el proceso? Por una razón muy sencilla. En la cosa juzgada, en la transacción y en la caducidad hay un marcadísimo interés público. El ordenamiento jurídico no puede permitir que se dicte una sentencia cuando ya hay otra en un caso idéntico que resuelve el conflicto. Cosa juzgada. El ordenamiento jurídico no puede permitir que se dicte una sentencia condenando a alguien cuando ya hubo una transacción, ya hubo un acuerdo para dar por terminado el conflicto. El ordenamiento jurídico es serio, no quiere permitir que se dicte otra sentencia cuando ya hubo una transacción. Y el ordenamiento jurídico no puede permitir que se reconozca un derecho que ya está caduco. Ustedes saben que la caducidad, bueno, tiene un marcado interés público, que la caducidad no se interrumpe, que los tribunales deben declararla de oficio, precisamente porque no puede conferirse un derecho cuando la ley establece que está caduco. Y aquí les voy a contar una anécdota, digo, una historia. Bueno, digo, una realidad. Dentro de las excepciones privilegiadas estaba la de prescripción. Y nosotros la quitamos. ¿Y saben por qué la quitamos? Porque la prescripción
en la mayoría, no, perdón, la prescripción es materia odiosa. Es un instituto cuestionable éticamente hablando. Es cierto que lo que pretende brindar es seguridad jurídica, pero cuestionable éticamente hablando. ¿Sabe por qué la eliminamos? Porque había muchos litigantes que cuando contestaban la demanda no alegaban prescripción. Se la guardaban para cuando ya el proceso estaba terminando. Pudiendo haberla alegado como previa, ¿verdad? Porque con el Código de 1990 era previa. Pero no convenía. ¿Por qué? Porque si la alegaban como previa, el proceso podía terminar antes. Y eso implica menos honorarios. La eliminamos porque se prestaba para jueguitos indebidos. Y ustedes tendrán su propia concepción sobre el tema. Pero por medio de la prescripción, muchas personas que no honran sus obligaciones dejan de pagar, dejan de honrarlas, amparándose en la prescripción. Por eso la quitamos. ¿En qué momento se debe alegar la prescripción? Si usted tiene que alegarla, aléguela cuando conteste. No se la guarde. Sea leal con la parte contraria. Deje que la parte contraria se defienda respecto a su alegación de prescripción. No se la deje para el final. Y de esa forma se evita el atraso que se daba antes como consecuencia de una prescripción alegada a última hora. Celeridad procesal. No sé si me estoy explicando. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Estamos. Una cosa. El código no le llama privilegiada, ¿verdad? A estas tres. A la cosa juzgada, transacción y caducidad. Yo comencé a negarme a llamarle privilegiada para no seguir con el código de 1990. Pero bueno, si siempre le hemos dicho así, ¿por qué no? Y ahí ustedes van a encontrar en la presentación que yo le pongo, de alguna manera, hago ahí la referencia a privilegiadas. Ok. Una vez que el demandado ha contestado, se ha referido a todos los hechos, se ha referido al preámbulo y a la sinopsis y a todo lo demás, y ha alegado excepciones previas, el tribunal debe dictar una resolución. ¿Qué resolución dicta el tribunal? Bueno, primero, tiene por contestada la demanda. El tribunal tiene que decir, generalmente ponen, se tiene por contestada en tiempo la demanda. Y en esa resolución le va a dar audiencia al actor, ojo, al actor, le va a dar audiencia acerca de la contestación. ¿Qué debe hacer el actor ante la contestación del demandado? Bueno, rebatir lo que el demandado alegó al momento de la contestación. Por ejemplo, si el demandado alegó prescripción, yo como actor puedo alegar hechos interruptores de la prescripción y puedo ofrecer prueba para demostrar que la obligación no está prescrita. Vean cómo estamos en una
El actor dice, el demandado contesta y el actor tiene la oportunidad de decir otra vez. Punto. No vamos a seguir en ese jueguito, ¿ah? El demandado no tiene oportunidad de volver a decir otra vez. Solo contesta y el actor responde. Dice el código que el procedimiento de las excepciones es el incidental fuera de audiencia. ¿Qué significa que el procedimiento es el incidental fuera de audiencia? Bueno, que el tribunal le va a conferir audiencia en una resolución escrita al actor diciéndole, esta es la contestación del demandado, le concedo audiencia por 3 días acerca de la contestación. ¿Qué es el procedimiento incidental? Dar audiencia por 3 días. Ese es el procedimiento incidental de acuerdo al Código Procesal Civil. Y dice el código que las excepciones solo se resuelvan en audiencia cuando sea necesario practicar prueba para resolverlas. O sea, yo confiero audiencia acerca de una excepción y si hay que practicar alguna prueba sobre esa excepción, señalo para una, concedo audiencia a la otra parte, señalo para una audiencia, practico la prueba y ahí mismo resuelvo las excepciones. Ok. Vamos a hacer una idea general de por qué el código regula de esta forma las excepciones. Vean. El demandado contesta la demanda, alega excepciones. Lo que sigue es resolverlas, pero no vamos a señalar una audiencia para resolver las excepciones que se formulan por escrito y que no requieren prueba. Bueno, en ese caso, el tribunal da audiencia acerca de las excepciones y señala para una audiencia preliminar. Me estoy adelantando, pero lo necesito porque después vamos a volver sobre esto. Señala para una audiencia preliminar. ¿Qué vamos a ir a hacer a esa audiencia preliminar? A resolver todo lo que es, digámosle, la basurilla del proceso. Excepciones de falta de competencia, litis consorcio, esas cosas. Resulta que en una audiencia, en un proceso, el demandado alega todas las excepciones procesales que están ahí en el artículo 37. El juez se da cuenta desde que ve las excepciones que es puro atraso, pura molestia. Vamos a la audiencia preliminar y en la audiencia preliminar el juez, que ya sabe, ya se estudió el expediente, porque en materia civil no aplica ni el tema de la virginidad ni de la contaminación, ¿verdad? Del proceso, que en penal los jueces tienen que ir vírgenes a la audiencia. No pueden haber visto el expediente. En materia civil es todo lo contrario. Tienen que haber estudiado el expediente completamente. Bueno, el juez que va a la audiencia preliminar ya sabe que va a resolver sobre las excepciones. Y si el juez va a la audiencia preliminar y rechaza todas las excepciones procesales, todas, porque eran pura majadería, puro atraso, resulta que la resolución que rechaza las excepciones procesales no tiene apelación. ¿Se acuerdan? Lo dice el 67.36. La resolución solo tiene apelación la resolución que acoge las excepciones procesales. La que las rechaza no tiene. Vean la lógica del procedimiento, la inteligencia del procedimiento. Si nosotros le hubiéramos dado apelación a la resolución que rechaza excepciones procesales, le habríamos dado a los litigantes
una maravillosa oportunidad para alegar todas las excepciones y cuando se las rechazaran apelar. Vean la trascendencia de esto. El juez tiene que ser muy cuidadoso, revisar y solamente acoger una excepción procesal cuando de verdad se justifique, para evitar nulidades posteriores en el proceso. Pero si tiene que rechazarlas todas, las rechaza todas y punto. Y continúa el proceso. Que eso no pasaba antes. Con el Código de 1990, se acogiera o se rechazara la excepción, la resolución tenía apelación y los litigantes que les gustaba dilatar el procedimiento, felices de la vida. No era extraño que los procesos duraran 10 años. Por eso. Ahora no. Ahora, si el juez ve que es una vagabundería lo que está alegando el litigante como excepción procesal, se la rechaza y eso lo tiene apelación. Lo único que tiene es revocatoria y el juez se la va a resolver ahí mismo y se la va a rechazar. Salvo que lo convenzan, ¿no?, de que se equivocó. Todo esto es para decirles que las excepciones procesales, la resolución que rechaza excepciones procesales, para decirles no, para reiterarles y para refrescarles la memoria, que la resolución que rechaza las excepciones procesales no tiene apelación. Solo tiene revocatoria. Y la resolución que resuelva las excepciones materiales tendrá el recurso que quepa contra la sentencia. Lógico, ¿verdad? Si las excepciones materiales se resuelven hasta el momento en que se dicta la sentencia, vamos a establecer el recurso que quepa contra la sentencia. Y ahí van incluidas las excepciones materiales. ¿Estamos? ¿Sigo? ¿Podría repetir, profe, porfa? ¿Qué quiere que le repita? Lo último que dijo, la resolución que rechaza la excepción procesal no tiene apelación, solo revocatoria. ¿Está bien? Sí, exactamente. Eso lo dice el 67.36. Ok, gracias. Mucho gusto. Estoy preocupado porque de 70 alumnos solo hay 52. Incluidos los que son de equiparación, ¿no? Espero que no se estén ateniendo al examen comunitario. ¿Por qué? Que no se estén ateniendo al examen comunitario, porque en la vida les va a cobrar a los que no están aprovechando este esfuerzo que estamos haciendo todos. Qué lástima no poder regañarlos personalmente. Pero hasta eso hace falta. Y felicitaciones a los que están aquí, ¿verdad? Porque estoy haciendo las del padre, las del cura, regañando a los que llegaron. Seguimos. Vamos a ver la reconvención. De la reconvención no tenemos mucho que decir. La reconvención es lo mismo que la contrademanda. La reconvención es una demanda que hay que interponerla. Ojo con esto que es importantísimo. La reconvención se debe interponer en el mismo escrito en que se contesta la demanda. O sea, a mí me demandan, yo contesto la demanda y ahí mismo establezco la reconvención contra el actor. En la reconvención, el actor se llama reconventor. En la reconvención, el actor se llama reconventor y el demandado reconvenido. Se denomina.
reconvenido. ¿Y qué finalidad tiene la reconvención? Bueno, tiene una finalidad de economía procesal. La reconvención pretende que todo lo que tengan que discutir las partes en relación con un conflicto lo discutan en ese mismo proceso, con la misma prueba, y que la reconvención y la demanda y la reconvención sean resueltas en una misma sentencia. Imagínense que yo demando a Saúl para que me devuelva una finca. Y resulta que en los 10 años que tiene Saúl de estar en la finca, pues Saúl tiene plata, ha construido un edificio muy bonito. Yo demando a Raúl para que me devuelva la finca y la demanda es procedente. Raúl me tiene que devolver la finca. Bueno, ¿y qué hacemos con el edificio que construyó Raúl? Lo lógico es que Raúl me contrademande a mí para que él sabe que me va a devolver la finca. Entonces me contrademanda a mí para que yo le pague el valor del edificio, si quiero recuperar la finca. Y eso pasa en un montón de supuestos. Alguien es demandado y a veces tiene más que pedir el demandado que el que demandó. Muchas veces se da que la demanda se declara sin lugar y la reconvención se declara con lugar. O sea, eso se llama, eso se dice, ¿verdad? En el pueblo, venir por lana y salir trasquilado. Pero al final la reconvención cumple esa finalidad. Economía procesal. ¿Qué requisitos debe tener la reconvención? Bueno, los mismos que la demanda, porque es una demanda. Pero hay unos requisitos especiales que debe tener. Dice el código que la demanda y la reconvención deberán ser conexas. ¿Qué significa que sean conexas? Que dos de los elementos sean comunes o uno solo si es la causa. ¿Se acuerdan? Profe, ¿podría repetir, porfa? Sí. La reconvención y la demanda y la reconvención deben ser conexas. ¿Qué significa que sean conexas? Que sean idénticos los sujetos y el objeto, o los sujetos y la causa, o el objeto y la causa, o que sea idéntica solo la causa. No me acuerdo cuál es el artículo de la conexidad que está en el código, pero en el código hay un artículo que define la conexidad. Gracias, profe. Ok. Seguimos. ¿Qué es lo que nos dice el código así técnicamente? Ajá. El 7.3, el 7.3. El 73. El 7.3. No, el 7.3. El 7.3 dice que es conexidad. Lo vimos en Procesal Civil 1. ¿Qué es lo que nos dice el código?
Lo que nos está diciendo el código muy técnicamente es que no podemos establecer una reconvención que no tenga absolutamente nada que ver con la demanda. Eso es lo que nos dice el código. Tiene que haber una relación de sujeto, de objeto, de causa. Y vean que no exige identidad. Exige conexidad. Si a mí me demandan para que devuelva un vehículo, yo no voy a contrademandar para que me devuelvan un carro, una finca, por ejemplo, o para que me paguen daño moral. Bueno, podría ser. Hay que ver. Pero el código dice algo que no decía el código de 1990. Dice que la demanda y la reconvención, perdón, dice que la reconvención es admisible cuando sea consecuencia del resultado de la demanda. Vean qué interesante. Esta es una disposición que no ha sido interpretada. Yo no he visto a ningún tribunal interpretándola y no he visto a nadie que establezca una demanda, una contrademanda, amparado en que la contrademanda se sustenta en ser consecuencia del resultado de la demanda. Yo me imagino que podría yo establecer una reconvención reclamando daños y perjuicios por una demanda en la que se pidió una medida cautelar abusiva. Ese es un supuesto que se me ocurre a mí que habrá que ver qué dice la jurisprudencia. Pero si a mí me demandaron, me establecieron unas medidas cautelares abusivas, me causaron daños y perjuicios, y ya esos daños y perjuicios están causados, ya se causaron cuando yo presento la reconvención, podría ser este un camino para reconvenir en un supuesto como este. Y en cuanto a la reconvención, se aplica los mismos requisitos, se aplica lo de que si está defectuosa se previene corregirla, que si la parte intentó cumplir se le hace una segunda prevención. Vean, una reconvención puede ser rechazada. ¿En qué caso? ¿En qué caso un tribunal podría rechazar una reconvención? ¿En los mismos casos que rechazaría cualquier otra demanda? Sí, por ser improponible. ¿Y en qué otro Que no sea caso? conexa, que no sea conexa. O que no sea consecuencia del resultado de la demanda. Vean que ahí habla de consecuencia. Yo podría interpretar que también yo podría contrademandar por una consecuencia eventual del resultado de la demanda. Porque todavía no sabemos cuál es el resultado de la demanda. Pero yo podría reconvenir como por un resultado eventual de la demanda. ¿Estamos? Vean qué interesante se está poniendo esto, ¿verdad? Pero esa definición ya la trae de por sí agregada en consecuencias del código. ¿O es un supuesto, profe? ¿Cómo? Ahí está en el código, sí, porque... 38. Ahí está en el 38. Ok. Seguimos para ir terminando. Si se presenta la demanda, si cumple los requisitos, si es conexa, el tribunal va a dictar una resolución concediendo un emplazamiento. ¿A quién se va a emplazar? ¿A quién se emplazan? ¿A los demandados? Al actor, que ahora es reconvenido. Ajá, al actor, sí. Y a las partes que Profe, pero ¿Demandado al fin?
usted también había dicho que en las contrademandas, digamos, no solo podía ser el actor A, sino que también podía atañar a B y C. Entonces, en ese caso, si existen B y C, hay que darles el emplazamiento a ellos. Exactamente. En la reconvención se puede incluir a más gente, a otras personas que no eran actores. Lo dice el código. Ok. Si la reconvención está bien, si es conexa, el juez dicta una resolución emplazando al actor reconvenido. El que antes era actor ahora es reconvenido, que es lo mismo demandado. La notificación de la resolución que le da curso a la reconvención y que le confiere plazo al reconvenido es otro emplazamiento. Un emplazamiento ahora para el actor. Esa notificación de la resolución que da plazo acerca de la reconvención tiene los efectos del emplazamiento. Igual. Y uno de los efectos del emplazamiento es que el actor reconvenido debe contestar la reconvención. Y a la contestación de la reconvención se le aplican todo lo que vimos, todo lo que vimos en relación con la contestación. Lo que pasa es que la contestación de la reconvención tiene un nombre. Se llama réplica. En el examen yo voy a utilizar todos esos conceptos así, ¿verdad? El que no sepa qué es réplica va a tener problemas. El que no sepa tecnicismos va a tener problemas. Esos problemas solo se superan estudiando. Profe, tengo una consulta. Y asistiendo a clases virtuales. Sí. ¿Sí me oyes? Que mis perros están ladrando. Sí, la estoy oyendo a usted y a los perros también. Ay, qué vergüenza. Perdón. Profe, es que... Yo tengo 2 perros y los quiero más que a mí. No, perdón. Los quiero mucho. Sí. Usted nos había dicho que cuando, digamos, se iniciaba un proceso contra una persona, la notificación tenía que ser personalísima. Digamos, tenía que ser personal a la persona, no de otra manera porque se estaba iniciando un proceso. En este caso, para la reconvención aplica igual. No. La reconvención se notifica en el medio señalado porque ya el demandado contestó. Perdón. Se notifica en el medio señalado, sí, porque ya el demandado contestó. Ya tiene comunicado para oír notificaciones. Okay. Sería contraproducente que tengamos que ir a perseguirlo, a ver dónde vive y todo eso. No, ya no. Ya está personado y ya contestó la demanda. Digamos, pero sí se trata como... ¿Perdón? Dele. Si la persona ya está personada en el proceso y señaló para atender notificaciones, se notifica la reconvención ahí. Punto. Ajá, pero ¿y si no están apersonados? Ya ahí, entonces, es el actor. ¿Qué se llama? Es el actor, Juan. No, profe. Sí, ya entendí. Si se incluye a gente que no era actora. Correcto, profe. Hay que notificarlos personalmente en su casa de habitación, en el domicilio social y todas las formas de notificación que vimos de la resolución inicial cuando vimos notificaciones. Gracias, ya me quedó claro. ¿Listo? Para la próxima clase, espero que se acuerden, vamos a ver las consecuencias de la falta de contestación. ¿Qué pasa si un demandado no contesta? ¿Qué pasa si contesta fuera de plazo? La próxima clase vamos a ver todos esos temas. Profe, ¿por qué la próxima clase no vemos casos también para practicar para el examen? Perdón, ¿cuándo es el examen? El 21. La otra semana sería el jueves. El jueves de la otra semana. De hoy en 8, sí. Bueno, voy a mandarles casos
pero alguien que me acuerde, por favor, porque ese chat de ese grupo, qué chat más silencioso. O esta semana no los vi haciendo nada. Están muy ocupados, seguro. Bueno. No ha habido polémica, profe. Alguien que me acuerde que tengo que mandarle los casos para que la próxima clase nos dediquemos solo a resolver casos. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Gracias. Nos hablamos. Profe, yo quiero hacer una pregunta. Medios de impugnación, sí, está bien, todavía no hemos terminado la clase. Medios de impugnación y tutela cautelar no son temas light, ¿verdad? Pónganle. Hay temas ahí complicados y nosotros vamos a hacer un examen a matar. Sí. Profe, sí. Es más bien en relación a ese tema. Cuando yo tengo una excepción material, no se rechaza por un auto, sino que se va a sentencia. Sí. Para discutirse, ¿no? Sí, claro. Correcto. Para ver la prueba y todo. Ok. ¿Cuál es el fundamento legal de esa idea? ¿En qué parte del código lo encuentro? Porque es que me parece que el 67.33 en realidad lo que dice es sobre las excepciones procesales. Sí. Perdón, es que ahí me perdí. Es que no hay, digamos, el código no lo dice todo. Si las excepciones materiales tienen que ver con el derecho, que se va a conceder, es lógico que sobre ella se resuelve en sentencia. Y si sobre ella se resuelve en sentencia, pues habrá que recurrir la sentencia. Pero no hay ninguna norma que lo diga así, ¿verdad? Pero no, o sea, ¿y por qué entonces se hace de forma diferida esa apelación? Porque tenía entendido que la apelación era de forma diferida solo cuando estábamos en audiencia de prueba. ¿La apelación de qué? Ahí estoy errando. ¿Cuál es la apelación de qué? De esa resolución. ¿De cuál? No, perdón. Es que ahí no habría ni siquiera apelación. Bueno, no, sí, porque yo estaría estableciendo la apelación y el juez decide que pronunciarse sobre esa apelación hasta en sentencia. ¿Qué apela usted? El auto que acepte una excepción material. Ningún auto va a aceptar una excepción material. El demandable las interpone y el juez la resuelve en sentencia. Sí, pero no me queda claro por qué. Perdón que estés tan cerrado. ¿Por qué? Porque es que me parece que ahí lo está haciendo de manera diferida. Me está diciendo, vaya a esa sentencia y esperas hasta que yo resuelva en sentencia. No es diferida, es que ese es el procedimiento. Si las excepciones materiales pretenden convencer al tribunal de que no tiene que conceder un derecho porque a alguien le falta derecho, porque está prescrito, porque ya pagó, eso se resuelve hasta sentencia. Sí, en la sentencia se impugnan con el recurso que amerite. Yo eso lo entiendo, pero ¿por qué, profe? Sí, que quepa contra la sentencia. Ok. Me va a quedar con el derecho. No se quede, sigamos hablando. Aquí no tenemos ni limitación de tiempo ni tenemos ningún problema. Pero esta es la dinámica del procedimiento. El demandado alega excepciones procesales y materiales. Las procesales que tienen que ver con el procedimiento se resuelven rápido para no atrasar. Y las de fondo se quedan para dictar la sentencia. Ahí voy bien, sí. ¿Sí? Ok, profe, está bien, profe, se lo agradezco. No hay ninguna resolución. Esa era la preguntita, profe. Juan, sí. No hay ninguna resolución interlocutoria sobre excepciones materiales, no hay. Simplemente se tienen por interpuestas y en sentencia se valorarán. ¿Verdad? ¿Estamos, Juan? Bueno, jóvenes. Quedamos aquí entonces. Nos vemos el próximo martes. Y recuérdenme lo de los casos para que aprovechemos el tiempo el otro martes repasando. ¿De acuerdo? Okay, muy bien, profesor. Buenas noches. Tenga buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Descansen.
Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, gracias. Profe, Gracias. no, Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches.